voltea así con el que tiene a un lado, dele una sonrisa así, dígale, qué guapo te ves hoy, qué bien te ves, te veo muy feliz. Miéntale, ¿verdad? Aunque no esté guapo, usted dígale. Usted motívelo, sí. Pues bien, hoy yo quiero hablar de un tema importante, pero antes de pasar a lo que sigue, los niños pueden pasar a su clase allá con Eli, ¿verdad? Pueden pasar todos los niños. Siempre se me olvidan los niños, siempre. Van a estar en el toldo, ahí ya está acomodado para que no esté mojado, porque se nos vino la lluvia pero gracias a Dios ahí no atravesó el agua. Sí, está seco sin problema. Entonces, pues bueno, para irnos rapidito, yo hoy quiero hablarte de un tema importante que Dios ha puesto en mi corazón. Y todo el mundo habla de eso, pero muchas veces en las iglesias no se habla de eso, ¿verdad? No de eso, pero se ha vuelto un tabú incluso entre las familias, ¿sí? Hoy quiero hablarte acerca de la sexualidad, lo importante que es. Ahora, Dios le interesa la sexualidad, claro. La Biblia tiene muchos versículos acerca de la importancia de la sexualidad. Pero hoy en día vemos que hay una degradación moral y vemos inmoralidad sexual habitando en todos los ámbitos. Y creo que Dios también quiere hacer o usarnos a usted y a mí para poder dar un buen mensaje acerca de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, es algo que hoy en día el ser humano está luchando con eso, y la humanidad ha distorsionado algo que Dios puso como bueno, pero el hombre se ha encargado de hacerlo, de transformarlo a como quiere, ¿verdad? Y ha ocasionado, o hay pensamientos que dicen, disfruta, puedes hacerlo como quieras, haz lo que tú quieras, es tuyo. Y la realidad es que sí. Pero Dios nos quiere enseñar o nos quiere ayudar a hacer, ¿verdad? A vivirlo de la manera correcta. Y la Biblia nos enseña muchos versículos acerca de ello. Yo quiero hablarte de algunos puntos importantes, ¿verdad? Tú dices, ay, ¿a poco Dios habla acerca de la sexualidad? Claro, incluso ahorita yo voy a dar algunos encabezados de lo que hay en la Biblia. No podemos leerlo todo porque pues no acabaríamos, pero ¿verdad? Hay algunas cosas interesantes que hablan acerca de la sexualidad desenfrenada y de lo que ocasiona. Por ejemplo, en los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, 4 tienen que ver con la sexualidad o la inmoralidad sexual, ¿sí? Hoy el ser humano se ha encargado de hacer el sexo, ¿verdad?, un Dios. ¿Sí? El sexo es un Dios para la humanidad. Se habla de él, se canta de él, ¿verdad? Hay diosas de la fertilidad y hay muchas cosas y muchos pensamientos abundando acerca alrededor de la sexualidad. Entonces vemos que 10 mandamientos tienen que ver con 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con la inmoralidad sexual, ¿verdad? Dios le dio una lista de leyes al pueblo de Israel. Y en ello dio 10 cosas importantes, y dentro de esa lista de 10 cosas viene también la sexualidad. Cómo vivir la sexualidad y lo que la inmoralidad sexual ha ocasionado. Incluso le da una lista de inmoralidad sexual y hay 18 prohibiciones que tienen que ver con esto. Y déjeme decirle, 9 de ellas en este libro de Éxodo son castigadas con muerte. Imagínense. ¿Cree que a Dios le importa la sexualidad? Claro, y quiere ayudar al ser humano, y puso reglas y leyes que le ayudarían al pueblo de Israel a sobrellevarlo. En Mateo capítulo 2, ¿verdad? 7, perdón. En Mateo Dios habla de algunas cosas que contaminan el corazón del hombre. Y habla 7 cosas, y 2 de esas cosas tienen que ver con el acto sexual o con la inmoralidad sexual, ¿verdad?, que contamina el corazón del hombre. En otro libro, en Marcos, menciona 13 cosas y 7 están relacionadas con la inmoralidad sexual, ¿verdad? 7 cosas que contaminan el hombre. En Romanos capítulo 1, Pablo menciona 23 pecados
de los cuales 11, o sea, casi el 50% tienen que ver con el sexo, ¿sí? En primera carta a los Corintios capítulo 6, Pablo menciona 11 pecados y 5 tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Entonces, fíjense, esto lo vemos en el Antiguo Testamento, luego lo vemos Jesús y luego vemos a Pablo, uno de los apóstoles del Nuevo Testamento, hablando acerca de lo que ha ocasionado la inmoralidad sexual hoy en día, ¿sí? Y en los tiempos atrás. De las 17 obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas, 7 tienen que ver con el sexo. Ya hasta ahí le paramos, ¿verdad? Porque hay mucho en la Biblia que habla acerca de la importancia de la sexualidad. Y eso significa que para Dios la sexualidad es algo sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante. Y yo quiero tomar el riesgo de hablarte acerca de este tema porque todos hablan, todos cantan, ¿sí o no? Vemos a cantantes expresando la sexualidad como un juguete o como algo sin valor. Y lo usan, ¿sí? Y ahí vemos a la gente, a los jóvenes de hoy en día cantando ese tipo de canciones, ¿puede creerlo? ¿Sí? Y vemos que esto ha afectado la humanidad, porque el sexo se ha vuelto el centro de atención del ser humano, ¿sí? Se ha vuelto el centro y esto ha ocasionado grandes estragos en la vida de las personas. Esto ha llevado a la humanidad a endiosar el sexo, a endiosar el sexo. ¿Sí? Usted ya puede ver niños de 5 años hablando del sexo, pero no de la manera correcta, ¿sí? Usted puede verlo, notarlo. Vemos a jóvenes que han sido atacados por pensamientos de no pasa nada, haz con tu sexualidad lo que quieras, ¿sí o no? ¿Sí? Y vemos todas las redes sociales y vemos toda la mercadotecnia atacando, porque el enemigo sabe que si daña la sexualidad en el ser humano, afecta emocionalmente y espiritualmente, y eso ocasiona que haya hombres y mujeres heridos. Y no solo eso, si no se sana esta herida, entonces hay matrimonios divididos y matrimonios, ¿verdad?, luchando, familias, ¿verdad?, divididas, quebrantadas acerca de eso. Y el enemigo está atacando, está haciendo algo para que la humanidad caiga en la mentira de que el sexo no tiene nada de valor, pero Dios nos enseña que el sexo tiene un valor importante en la vida, en nuestra vida, en la vida del ser humano. ¿Amén? ¿Sí? ¿Está listo? Yo ya le platiqué un poquito de lo que viene aquí. Ahora yo quiero hablarte, ¿sí?, acerca de la importancia de la santidad en la sexualidad. No importa tu estado civil, si estás casado, estás soltero, si estás divorciado y estás soltero, ¿sí? Dios quiere que tú y yo cuidemos nuestra sexualidad y que la podamos guardar en santidad. Es algo que Dios quiere, Él quiere ayudarnos. Pero al estudiar un poquito de este tema, no quiero hablarte acerca de las consecuencias que ha traído el desenfreno en la sexualidad. No quiero hablarte de eso, porque tú y yo las notamos a simple vista, ¿sí o no? Pero sí quiero hablarte de actitudes que han llevado a vivir al ser humano una sexualidad con desenfreno, ¿sí? Y lo vemos hoy en día en la actualidad. Yo quiero hablarte de algunas actitudes. Quiero empezar por la primera, si estás tomando nota. Quiero ir más profundo, porque podría decirte, la sexualidad ha ocasionado enfermedades de transmisión sexual. Eso es obvio, ha pasado. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué actitudes han afectado en el ser humano que ahora hay consecuencias tan graves como estas? ¿Sí? Yo quiero hablarte de algunas. La primera es la violencia en la sexualidad. Hay un alto porcentaje, no solamente en México, si nos vamos aquí a nuestro estado, de violencia sexual. Incluso no se tiene que llegar a la relación o al coito para tener violencia sexual. Sí, ahora ya con la mirada, con las palabras, puede haber violencia sexual. Y esa es una actitud que ha ocasionado que haya un quebrantamiento en la sexualidad. Eso ha llevado a que en nuestro estado haya un alto índice o un alto porcentaje de personas que han sido abusadas sexualmente. ¿Puede creerlo? ¿Sí? Hay un alto porcentaje. Y esta es una actitud que hoy en día está afectando nuestra sociedad. Ahora, yo quiero que las veamos para que si tú estás pasando por eso o pasaste por eso, hoy Dios pueda sanarnos.
hoy Dios pueda hacer algo en nuestra vida. Él lo puede hacer. Si Él diseñó el sexo y la sexualidad, si Él lo hizo, o sea, Él puede sanar, Él puede ser el médico que puede rescatarnos de esa herida que ha ocasionado alguna violencia en nuestra sexualidad, ¿sí? Tal vez fuiste abusado de niña o de niño. Alguien abusó, alguien tocó lo que no tenía que tocar. Y eso ocasionó que nuestra mente se pervirtiera y entonces, si buscar satisfacer esa perversión. ¿Por qué? Porque hay este tipo de actitudes. La violencia, segunda actitud, el libertinaje, ¿sí? La sexualidad, Dios nos la dio para disfrutarla de una manera libre, pero ha habido un libertinaje que dice, haz lo que quieras, como quieras, con quien quieras, ¿sí? Hay un libertinaje entre los jóvenes hoy en día, se acuestan con alguien y mañana ya no saben ni con quién se acostaron, ¿puede creerlo? ¿Sí? Y nosotros como padres, o como familia, o como iglesia, necesitamos ayudar a esos jóvenes. ¿Por qué? Porque vemos a muchos jóvenes heridos por esta parte. Hay un libertinaje ahora, puedes conseguir sexo fácilmente. Te puedes meter a internet y puedes ver cosas pornográficas así de fácil, iglesia. Así de fácil. Hay un libertinaje sorprendente, ¿sí o no? Es más, ya ni necesita usted ponerle clic y meterse a una página. Usted pone YouTube y de repente aparece un anuncio y aparece una mujer sensual o un hombre, ¿verdad? Tratando de tentar al hombre y a la mujer. O sea, estamos siendo bombardeados. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Como padres, ¿verdad? Háblele a sus hijos de sexualidad, es importante. Háblele. Si nosotros no le hablamos de sexualidad a nuestros hijos, allá afuera le van a hablar de sexualidad. Y cuando menos acordemos, ¿sí? Van a ser afectados porque hay un pensamiento que dice que no es importante la sexualidad. Y sí lo es. Dios quiere que tú y yo lo aguardemos y hagamos lo correcto con ella. Tercero, el adulterio. El adulterio hoy en día es una actitud que ha ocasionado estragos sorprendentes, ¿sí? Matrimonios divididos, incluso viviendo juntos, ¿puede imaginarse eso? ¿Sí? Y ahora hace unos 30, 40 años, si alguien adulteraba, todos lo veían así como de, híjole, qué gacho, ¿no? Y la gente se sentía mal después de que salía a la luz, pero hoy en día es como, tranquilo, no pasa nada. Sí, date un break de tu esposo, de tu esposa. Hay ese tipo de pensamientos, ¿sí? Hombre, ¿qué tiene? ¿Verdad? Si ya le llevas de comer a tu esposa, pues date un chancecito, ¿sí o no? ¿Sí? Y o sea, vemos todo esto. Es más, vemos las películas ahí en Netflix y es bien común ver películas en donde hombres y mujeres adulteran, ¿sí o no? O sea, ¿qué está queriéndonos decir el sistema? Es bueno, es correcto, y eso es una mentira del enemigo. No es nada correcto, ¿verdad? Entonces, actitud 4. Si usted lo está apuntando, violencia, libertinaje, adulterio. 4, indiferencia. Y esto es para los casados. A veces suele ver indiferencia en el matrimonio. Indiferencia. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando nosotros decidimos casarnos, nos comprometimos a estar con la persona, ¿sí? Nos comprometimos a estar todos los días de nuestra vida para llegar a una unidad no solamente sexual, sino también en pensar en proyectos, en metas, en futuros, ¿verdad? Unirnos emocionalmente y formar una familia juntos. Pero a veces dentro del matrimonio se mete esta actitud de indiferencia, ¿sí? Y esa actitud de indiferencia es egoísmo solamente, ¿sí? Decir, hazle como quieras. Entonces hay mucho conflicto, o vemos muchos matrimonios dañados por esta parte, por la indiferencia, ¿sí? Por la indiferencia, especialmente en personas que están casadas. Es más, ahí tendría que ser, ¿verdad? Porque si ya no estás casado y hay indiferencia, era obvio, es una consecuencia, ¿sí? De la inmoralidad sexual. Pero dentro del matrimonio, mire, déjeme decirle algo. Muchas veces hay indiferencia porque el esposo o la esposa tiene un trauma o tiene una herida y no la ha solucionado, ¿sí? Yo le aconsejo, busque a un psicólogo que pueda ayudarle a sanar este trauma, alguien especializado, no un sexólogo, porque el sexólogo le va a decir, necesitas hacer estas cosas para sanarte, y no, ¿sí?
Porque la sexualidad no se sana con más práctica sexual. Sí, déjeme decirle, ¿está listo? O sea, se me quedan viendo así como, ¿de qué está hablando, verdad? Sí, la sexualidad no se sana con más práctica sexual. Se sana primero yendo a Dios y diciéndole, Dios, ayúdame. Y segundo, ¿verdad? Buscar ayuda, un psicólogo, alguien, un consejero que sepa que haya pasado por una experiencia así para que pueda ayudarnos. Pero muchas veces hay indiferencia por esto, algún trauma psicológico, algún trauma emocional o incluso, iglesia, ¿sí?, enfermedades. Una vez estábamos ahí con un matrimonio y el esposo estaba muy enojado. Más bien la esposa estaba muy enojada con su esposo porque tenían 3 años sin tener relaciones sexuales. Y entonces dijimos, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuéntenos un poquito más. Y nos dimos cuenta que tenía una enfermedad, ¿no? Y le dijimos, hermano, ¿por qué nunca ha pedido ayuda? Vaya con un doctor, él lo va a atender, él le va a ayudar. Y al siguiente domingo, ¿qué creen? No, la hermana Irene estaba bien feliz, sí, hasta brincaba, sonriente, ¿verdad? Porque el esposo fue a buscar ayuda. ¿Sí? Y le ayudaron. Y muchas veces estas dos cosas, o un trauma o alguna enfermedad, ocasionan indiferencia en el matrimonio, en la sexualidad. Quinto, la obligación, ¿verdad? La obligación. Dentro de la sexualidad, sí, hay mucho falta de respeto, ¿sí? Hay mucha falta de participación en la pareja. Yo le decía a un chavo, es que no, llego en la noche, ¿verdad? Y llego ahí con mi esposa y no me quiere echar la mano, no quiere darme ahí un descansito. Y le digo, ok, ¿y cuánto en el día le dijiste palabras bonitas? ¿Le llevaste un chocolatito, una rosa? ¿Cuánto? No, pues no, al contrario, la estuviste ahí diciendo que los frijoles no sabían bien, que le habías echado mucha sal. Pues así como, ¿verdad? Se tiene que cosechar. Entonces vemos muchas de estas cosas. Y la obligación es algo, una actitud que también ha afectado la sexualidad. No solamente en los casados, déjeme decirle algo, incluso en el noviazgo. Oye, ya, ¿no? Ya llevamos 1 año. Ya dame la prueba de amor, ¿verdad? Sí, y vemos esas películas de 3 metros sobre ti, algo así, y ya, qué hermosa escena, y están ahí, ¿sí o no? Ya, y están ahí, y hasta, o sea, usted lo ve y se ve hermoso, ¿sí o no? Dices, wow, qué bello es esto, ¿no? Pero se acabó el verano y cada quien se va a sus casas y cada quien hace su vida, ¿sí? Realmente, fíjense cómo nos lo romantiza el cine, cómo nos lo romantiza diciendo, mira, es que es bonito, y es hermoso, pero la sexualidad fue creación de Dios para vivirse en un momento preciso. Sí, me acordé de esa porque ahí la vi, no la he visto. Sí, entonces, o sea, vemos todo este tipo de cosas y lo ve y dice, ay, sí, qué bonito, ¿verdad? Y estás abrazando ahí a tu pareja diciendo, ya ves, mira, no tiene nada de malo, sí, ya, dame la prueba de amor, ¿no? Sí, y obligamos y la persona está emocionalmente, no, espérate, oye, tranquilo. Y hemos visto jóvenes fracasar en su relación porque uno de ellos, ¿sí?, quiere llegar al acto sexual. Y si tú estás soltero, tienes un noviazgo, cuídalo. Dice la Biblia que para todo hay tiempo, ¿sí? Si estás de noviazgo con alguien, cuídalo. Hasta donde pon los límites correctos, ¿sí? Porque después vemos los estragos que ocasionan, ¿sí? El no detenerse, el no poner un límite, el no disfrutar el noviazgo. A veces no lo disfrutamos porque estamos pensando más en el sexo, ¿sí?, que en salir en un café y platicar de cosas interesantes con nuestro novio o novia, ¿sí? Hay que cuidarlo. Sexta actitud, la desilusión de la sexualidad ocasionada por relaciones prematrimoniales. Hay personas que se casan, ¿sí?, pero que antes de casarse consumaron el acto sexual. Y eso ocasiona desilusión, porque es como que la escena más primordial, ¿sí o no? Usted antes de, cuando está ahí en viendo alguien que se está casando, dice, wow, qué hermoso. Pero lo más hermoso es llegar a esta parte, ¿verdad?, de la sexualidad. Es como la firma de decidir amar a la pareja, a tu esposo o a tu esposa. Pero muchas personas se adelantan y entonces ya casados hay una desilusión. Incluso hay una condenación.
Incluso hay una vergüenza en lo profundo y eso impide disfrutar de la sexualidad que Dios ha puesto delante de nosotros. Ahora, yo quiero decirte algo. Si tú pasaste por eso, la Biblia dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona, ¿sí? Si tú dijiste, chin, me adelanté y no he podido disfrutar, ¿sí? Ya la regué. Dios hoy te dice, yo te puedo perdonar. O yo puedo ayudarte a tener santidad en tu sexualidad. Séptima actitud, la falta de sensibilidad y de unidad, ¿sí? Sensibilidad y unidad. A veces los hombres pensamos que el sexo solo fue para darle placer al hombre. Y no es así, eso es una mentira. Porque el sexo es algo que se disfruta mutuamente, ¿sí? Porque tiene que ver con algo, con una unidad. Y muchas veces el hombre no es sensible al corazón de la esposa o de la mujer. No es sensible. No hay esa sensibilidad y nomás está pensando, ¿verdad?, en ese tipo de cosas. Ya tengo ganas. No, no es así, ¿sí? Tiene que haber sensibilidad, tiene que haber unidad. Incluso si tú estás casado o casada, ¿sí?, esto se planea también. Decir, oye, ¿qué día de la semana? A ver, pero vamos a tener un chancecito. Porque si entonces lo planea, usted va a cuidarlo. Y lo va a hacer de la mejor manera y va a ser sensible. Porque a veces en el matrimonio pasa esto. Hay alguien que no quiere a veces, ¿no? Y el insensible dice, no me amas, ¿verdad? El otro dice, no, es que no te ame, mira, es que estoy pasando por un momento emocional, ayúdame, ¿sí? No, eres una insensible, todavía le decimos, ¿verdad? Eres un insensible. Y no, el acto sexual también lleva a la comunicación. Es importante la comunicación en la sexualidad, ¿sí? Oye, ¿cómo te sentiste con esto? Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Cuidar el corazón, tiene que ver con eso. Por eso el matrimonio, dice la Biblia, que cuando el hombre y la mujer dejaran a su padre y a su madre, se unirían, se harían uno solo, porque no decide uno, deciden los dos, porque ahora son uno, ¿sí? Entonces, oye, no, está bien, te respeto, ¿sí? Será otro día cuando te sientas mejor voy a ayudarte, ¿sí? Voy a estar contigo, te voy a abrazar, vamos a ver una película juntos, ¿sí? Tal vez no está en un buen momento, pero a veces, ¿sí?, la carnota nos gana y así como de, ¿verdad? Es como león rugiente. Y mire, déjeme decirle algo, déjeme aprovechar. No solo los hombres, ¿no? También las mujeres también, o sea, andan de leonas y sí. Sí. Entonces yo quería tocar estas 7 actitudes que han provocado, ¿sí?, una fractura en la sexualidad. Estas actitudes, pudiéramos hablar de más cosas. Y yo quiero contrarrestar esto, o un contraste acerca de la belleza del acto sexual. Si tiene su Biblia, vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 15 al 19. Versículo 15 al 19. Lo voy a leer, pero para leerlo así como algo muy romántico, va a sonar el teclado aquí. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Dice así: bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa o esposo. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. La Biblia dice eso. Que siempre seas cautivado por su amor, ¿sí? Entonces, el acto sexual es porque sobre todo eso existe el amor, ¿sí? Si estamos haciendo el acto sexual sin amor, solo estamos dando oportunidad a la perversión. Pero si estamos haciendo el acto sexual con amor, cuando tú has decidido, ¿verdad? Si estás soltero, esperar a la mujer, ¿sí?, que va a estar contigo toda la vida, y dices, yo lo voy a esperar, ¿sí? Yo voy a esperar el tiempo, ¿sí? Cuídalo. Aquí dice, solo con la persona, ¿sí? Solo con la persona, cuídalo, no te adelantes. ¿Sabe por qué hay un montón de cosas o de fracasos?
Porque muchas veces nos gusta adelantarnos. Al ser humano, no le gusta esperar, ¿sí o no? Y decidimos, ya, vamos, ¿verdad? A todo, no solamente la sexualidad, a todo. Si no esperamos el tiempo correcto. ¿Por qué no dijimos, por qué no ahorita nos paramos y si somos así, ¿verdad? De ya, porque ya me quiero morir, ¿verdad? Pues no lo vamos a hacer porque sabemos, ¿sí? O nadie está pensando eso. Pero nos adelantamos a muchas cosas en nuestra vida. Y la Biblia es explícita. La Biblia nos está enseñando el plan perfecto de la relación sexual. Y Dios nos está diciendo, sí, guárdalo para tenerlo con el esposo o la esposa a la que vas a amar y con la que vas a estar todos los días. A diferencia del ser humano, Dios no se avergüenza de la sexualidad o del sexo. Dios no se avergüenza. Sí, muchas veces en la iglesia no se hablaban de estos temas. Hace muchos años, yo recuerdo, era bien raro escuchar a alguien hablar. Y si alguien hablaba acerca de la sexualidad, era como un bicho raro. Decían, eso, ¿verdad? Y la gente se sacaba de onda. ¿Y cómo? Incluso, déjeme decirle, en algunos tiempos, iglesias se cerraron porque alguien empezó a hablar de la importancia de la sexualidad. Y gente no estuvo en desacuerdo. Pero Dios nos ha llamado a ser portadores de este mensaje y de ayudar a las personas a decirle, mira, tal vez has fallado en tu vida sexual, tal vez hay inmoralidad, pero Dios te puede perdonar, esa es una. Y segundo, Dios puede sanarte, Dios puede ayudarte, ¿sí? Porque muchas veces nos adelantamos, incluso aquí en nuestro país, en México, muchas veces nos adelantamos a la sexualidad y fue algo que no decidimos. Porque alguien en nuestra infancia nos lastimó, ¿sí? Tocó partes que no tenía que tocar y entonces nuestra mente se abrió a algo para lo cual no estábamos preparados. ¿Usted cree que un niño de 5 años está preparado para eso? No. Pero aquí en nuestra ciudad, en México, hemos sido muy afectados por eso. Y entonces se ha generado una perversión y se ha visto como algo normal. Y entonces vemos personas heridas y no llevan una sexualidad como Dios quiere. Pero Dios puede sanar, Él puede restaurar, Él puede hacer algo, ¿verdad?, en ello. El sexo en el contexto del matrimonio no es solo permitido, sino algo bueno que se fomenta. ¿Sí? Si tú estás casado, la sexualidad se fomenta. ¿Sí? La sexualidad se riega, lo cuidas, porque por encima, ¿sí?, del sexo está el corazón de tu esposo o de tu esposa. Nunca va a ser más importante eso que el corazón de tu esposo o de tu esposa. Nunca. Lo más importante es el corazón. Y si nosotros nos enfocamos al corazón, entonces ¿qué creen que va a pasar? La consecuencia va a ser, ¿verdad?, una sexualidad sana, una sexualidad santa. Entonces hay que fomentarlo con cuidado. Y no hay cuidado en eso. Sí. Se ha vuelto algo monótono, algo mecánico. ¿Sí? Y tenemos que cuidarlo lo suficiente. El acto sexual es algo misterioso y profundo que entrelaza dos vidas. Es profundo, no es superficial. El mundo dice que es superficial. Por eso ahora enseñan las filosofías, ¿verdad? Acuéstate con quien quieras, ¿sí? Hasta con animales, hasta con muertos. ¿Puede creer eso? ¿Qué degradación estamos viendo? ¿Sí? Y Dios nos quiere ayudar a que juntos podamos darnos cuenta de que la sexualidad es algo profundo, algo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Incluso hay religiones que han desacreditado el sexo y han dicho que el sexo es algo perverso. ¿Sí? Incluso hay pensamientos de que el sexo solamente es para procrear, ¿sí?, para generar una descendencia. Incluso los judíos, ¿sí?, el sexo solamente lo usan para tener a alguien a quien heredarle o dejar un legado. Y vemos a mujeres frustradas. ¿Por qué? Porque solo son instrumentos de uso. Y si hoy puedes darme un hijo, qué bien, pero si mañana ya no lo puedes hacer, entonces son rechazadas. Y vemos a mujeres frustradas. Ahora, esto es en la doctrina de los judíos, pero incluso lo estamos viviendo acá. Ajá. Sí. Hombres, mujeres que solamente están viendo el sexo como un juguete, como algo material, y no es así. Sí. Para Dios es valioso.
Y la gente ha pensado que es perverso, pero la sexualidad se hizo para disfrutarse y disfrutarse en el momento correcto. Para disfrutarse. Yo le animo, hermano. Tómese el tiempo con sus hijos, enséñeles acerca de este tema. Enséñele acerca, ¿verdad?, de que sus partes no se tocan y si alguien las toca tiene que venir a decirle. Porque antes del machismo decían, no llores, ¿sí o no? Sí, no pasa nada. Y entonces toda esa generación crecieron con heridas profundas, iglesia. Nosotros tenemos que ser los primeros en enseñar y hablar de este tema. Hablarle a nuestros hijos, oye, mira, ten cuidado. Sí. Porque hoy en día vemos un desenfreno total. Hace algunos años estábamos con un amigo que estaba batallando con la homosexualidad y trabajamos un proceso, fíjese, en ese tiempo trabajamos como con 3 o 4 chavos que estaban batallando con eso y empezamos a estar con ellos y les empezamos a dar acompañamiento y vimos increíblemente cómo Dios empezó a restaurarlos. Y la mayoría de ellos, no estoy diciendo que los 4, pero la mayoría habían sido abusados de alguna manera. Y de repente uno empezó a avanzar y estábamos muy contentos, pero de repente él se perdió y volvió. Y después de años me mandó un mensaje y yo dije, ay, y me acerqué a él y dije, oye, ¿cómo estás? Y me dijo, no guardé mi sexualidad, no le puse santidad y ahora tengo una enfermedad de transmisión sexual. Déjeme decirle qué era lo más difícil. Le dije, ¿y qué estás haciendo? Voy a ser operado, voy a tener este proceso en mi vida por toda mi vida. Pero dice, pero lo que más me duele, lo que más me frustra es cómo le voy a decir a mis papás. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, ¿cuántos los papás o las familias nos hemos encargado de que no haya una confianza? Ajá. Y necesitamos generar confianza en nuestros hijos, en las personas a las que amamos y enseñarles, ¿verdad?, que la sexualidad es algo que es bueno, que Dios lo formó, pero hay que cuidarlo, ¿sí? Y antes de casarme estaba ahí mi papá y me sentó y yo dije, híjole, mi papá va a querer hablarme de una de esas cosas y yo no quiero. Sí, dijo, siéntate, te voy a decir unas cosas. Y yo, sí, ¿cómo va la boda? Y yo, bien, muy bien. Sí, nos faltan unos pesillos, pero bueno, ahí va. Ok, Cris, te quiero decir algo. Yo cuando escuché eso de Cris, te quiero decir algo, lo escuché lentamente y una voz así. Y dije, ya llegó. Y entonces me dijo, que tu meta no sea, ¿sí?, llegar al acto sexual. Que estos 3 semanas que te quedan y la noche que vas a pasar con tu esposa por primera vez, que no sea tu meta mayor. Que tu meta mayor sea amarla y procurarla todos los días. Porque si hay eso de por medio, ¿sí?, tu sexualidad va a ser favorable. La vas a disfrutar. Me quedé sacado de onda, ¿verdad? Y dijo, ten cuidado, respétala siempre. Y me quedé sorprendido. Para mí era como un tabú así de, no, nadie hable de sexualidad, nadie hable de eso. Sí, tengo orejas de palo, no quiero escuchar. Pero cuando él me dijo eso, me di cuenta de la importancia que lleva. Sí, y usted y yo tenemos todo para poder instruir a nuestros hijos, a nuestros familiares. Si tienes a hijos que están saliendo con alguien, dile, sí, dígale. Oye, ¿cómo? Cuídate, cuídate. Guárdate, hay que estar detrás de ellos. ¿Por qué no? Si el mundo lo está, ¿por qué como padres no lo habremos de estar? O como amigos incluso. Si tienes un amigo, ¿verdad?, que es un amigo, cuídate, échale ganas, mira, tú puedes, Dios está contigo. Sí, guárdalo. Vale la pena. Dios creó los órganos sexuales y no se avergüenza de sus funciones. Ay, Cris, ¿qué estás hablando? Sí. O sea, ¿quién los formó? Dios los formó. Y Él no se avergüenza porque tienen una función en específico, iglesia. Y es para sentir el placer. Sí, eso es correcto. Nuestro placer es el deleite de Dios. ¿Puede creer eso? Ay, sí. Él no quiere reducir nuestros deseos sexuales, sino más bien quiere santificarlos. Él quiere santificarlos. Hace rato yo decía, el sexo es consecuencia del amor. Cuando hay amor, el sexo toma su posición correcta y hay frutos
de dos personas que decidieron amarse por el resto de sus vidas. ¿Sí? Quiero que vayas conmigo a la primera carta de Tesalonicenses y hoy yo quiero terminar con esto. Si tienes ahí tu Biblia, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 en adelante, voy a leerlo. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como le enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, fíjese muy bien, iglesia, entonces aléjese de todo pecado sexual. O sea, nos está diciendo que podemos regresar. Si hemos fallado en la sexualidad, está diciendo que podemos tomar la decisión hoy de alejarnos de todo acto inmoral. O sea, nos está diciendo, aléjense, ¿sí? Aléjense de todo pecado sexual. Y fíjese lo que dice el 4: como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Fíjese cómo cierra este versículo. O sea, quiere decir que si tú y yo que nos enfocamos en conocer a Dios y sus caminos, Él nos va a ayudar a cuidar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la sexualidad. Ya tenemos una ventaja, iglesia, porque si estamos aquí es para conocer a Dios, ¿o no? ¿Alguien aquí quiere conocer a Dios? ¿Y los caminos? Sí, ya le llevamos de ventaja. Él nos va a ayudar. Él nos va a dar las herramientas necesarias para poder cuidar nuestra sexualidad. Sí, animémonos los unos a los otros a tener santidad en nuestra sexualidad. Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honren el matrimonio. Los casados manténganse fieles el uno al otro. Si estás casado, mantente fiel. Ahora dices, esto es para los matrimonios. Esto es para los matrimonios. Dice que si son matrimonios, manténgase fiel el uno al otro. Pero si tú no estás casado, tienes pareja o no, una novia o no, también la Biblia nos dice que hay que mantenernos fieles, porque esa pareja con la que te vas a casar ya está. Mantente fiel. Mantente fiel a ello. ¿Sí? ¿Qué pasaría, Jairo, si yo te diera este regalo? ¿Qué pasaría? ¿Te gusta ese regalo? Está arrugado, doblado, ¿sí o no? ¿Sí? Pásamelo, Jairo, gracias. ¿Qué pasaría? ¿Te gustaría que te dieran algo así? Dice Jairo, no, regálame un iPhone. ¿Sí? ¿A alguien le gustaría? ¿Sí? Y a veces hacemos esto con nuestra sexualidad. ¿Sí? Lo más preciado es un tesoro. Nuestro corazón y la sexualidad es un tesoro importante, de gran valor y gran estima. Y no podemos darle a la pareja con la que un día vamos a estar una sexualidad así, ¿sí o no? Sí. Alguien recibiría un regalo como este, pues a lo mejor por caer bien dirías, ay, qué bonito. Sí. Pero todos estamos esperando un regalo que nos llene el corazón, ¿sí o no? Cuida tu sexualidad. Ahora tal vez ya hay una fractura en tu sexualidad. ¿Sí? Dios puede hacer cosas increíbles, hasta lo que menos imaginamos. Y Él puede restaurar tu sexualidad. ¿Sí? Hace algunas semanas atrás yo decía que en Cristo Jesús no hay condenación. Si tú y yo hemos tenido un error en nuestra vida sexual, Dios puede restituirla. ¿Sí? Él puede tomarse el tiempo para sanarla. Y lo que íbamos a entregar así mal, Él puede hacerlo increíble. Sí, Él puede mejorarlo a través de su santidad. Así que en Cristo Jesús hay perdón y hay sanidad. Sí. Y si yo te entregara esto ahora así, ¿verdad? Tal vez esté un poco arrugado, sí, porque tienes algo que contar. Y es que Dios te sanó de eso, sí, pero no va a perder el uso ni el valor que tiene. Tal vez tú has fallado, no ha perdido el valor, porque a veces existe ese pensamiento, ¿sí? O incluso entre padres, mira, mi hijo ya falló y
perdió el valor. No es así. En Dios no es así. ¿Sí? Tiene el mismo valor. ¿Sí? Tiene el mismo valor. Y Dios quiere ayudarnos a sanar hoy, en esta noche. Si no estás casado, espera hasta el matrimonio y consuma la relación sexual con un acto de amor y de disfrute y placer. Si has cometido algunos actos inmorales, arrepiéntete hoy y Dios nos va a perdonar. Perdonemos aquellas heridas que nos hicieron en el pasado y hoy no nos dejan ser libres. Les voy a contar otra historia. ¿Está listo? Sí. En esta semana escuché una historia que me quedé impresionado. Había un matrimonio que tenía 3 años de casados y estaban frustrados porque no habían tenido relaciones sexuales. Qué raro, ¿verdad? Unos ya queriéndose casar para tener sexo y otros casados y no tienen sexo. ¡Ay, qué caray! Sí. Y dice esa persona que me lo estaba contando, nos lo estaba contando, ¿por qué pasó? Y la bronca era que los habían obligado a casarse. Pero ella decía, es que yo no lo amo. Es más, ni me gusta. ¿Sí? Y entonces vivieron. Y el final de todo eso fue que terminaron separándose. Pero fue porque había heridas en el corazón que no fueron sanadas. Y muchas veces esas heridas no nos dejan ser libres. Es más, las heridas en la sexualidad incluso tienen un gran efecto en nuestra vida espiritual. ¿Cómo, verdad? Sí, no nos dejan. Si has fallado alguna vez, yo me acuerdo que de joven, ¿verdad? Una vez pasé por un momento difícil en donde sufría abuso sexual. Y cuando yo quería encontrarme con Dios, eso no me dejaba. Y decía, ¿cómo me voy a acercar a Dios si yo fallé? Y tenía 11 años, imagínense, yo tenía 11 años y estaba lastimado y eso me impedía acercarme a Dios y afectaba mi vida espiritual que Dios quería darme, pero había un límite, había una herida en mí. Y tuvieron que pasar, iglesia, como 9 años para poder ser sanado y entonces poder disfrutar de la vida espiritual que Dios quería darme. Sí, y muchas veces estamos así, en lo profundo, en lo íntimo de nuestro corazón, como hemos sido afectados ahí en esa parte, en la intimidad. Fíjese, nuestra relación con Dios es íntima. Es algo que tú y yo vivimos en lo secreto con Él. Nos sentamos en nuestra sala, en donde quieras, y estás orando, ¿sí o no?, en la intimidad con Él. Tú a solas. No necesitas demostrarle al mundo que tienes una relación con Dios porque lo estás viviendo en tu intimidad, ¿cierto? Es algo íntimo entre nosotros y Dios. Pero muchas veces no disfrutamos porque en lo íntimo, ¿sí?, algo que era íntimo y era un regalo para alguien en el matrimonio, en la temporada correcta, si no podemos disfrutarlo porque fuimos dañados en lo íntimo. Y por eso muchas veces no podemos acercarnos a Dios, porque eso es una barrera que nos impide disfrutar de su presencia. ¿Sí? Porque hay una herida, hay un quebranto allí, ¿sí?, en la parte de la sexualidad. Yo quiero animarle hoy, iglesia, a que juntos podamos ofrecerle nuestra sexualidad a Dios. ¿Sí? A que juntos podamos entregársela. Si has tenido sexo antes del matrimonio, si has cometido adulterio, Dios puede perdonar, Dios puede sanarte hoy. Sí, Él puede restituir y producir santidad en tu vida. Quiero darte 3 últimos consejos. ¿Está listo? Más bien 2 consejos últimos. El sexo se puede disfrutar. Y los 2 en el matrimonio se lo pueden disfrutar. No fue formado de una manera mecánica. No fue formado para uno o para el otro. Fue formado para Dios, para 2. Así que si tú estás casado, comunícate con tu esposo o tu esposa y dile cómo vamos a hacerlo para poder disfrutarlo juntos. Tal vez eso pueda sanar la relación. A veces hay muchas broncas, ¿sí? Hay muchas discusiones, muchos problemas, y mucho viene de esta parte, ¿sí?, de esta parte en la sexualidad. Mucho parte de ahí. Y solamente hace falta comunicarlo, ¿sí? Solamente hace falta comunicarlo. Tenemos un matrimonio que ya se iba a punto de divorciarse. Y digo, ¿pero por qué? ¿Sí? Y dice, es que no me gusta lo que él me hace cuando tenemos el acto sexual. Y le dije, oye, ¿qué?
¿y ya lo platicaste? No, nunca lo he platicado. Y le dije, ven, vamos a platicarlo. Y buscamos a su esposa y dile qué es lo que pasa. Es que pasa esto. Y el esposo, ¿y por qué nunca me dijiste? Perdóname. Porque muchas veces no hay comunicación ni en estas cosas. Sí. Muchas veces piensa que el acto es mudo, el acto sexual es mudo, y no es así. Sí, conlleva más comunicación. Así que cuídelo, disfrútelo con su esposo o su esposa. Tenemos que entender, último consejo, cada persona es diferente. Y no porque sea diferente, vamos a sobrepasar su estima, ¿sí?, y sus emociones. Tiene que haber un respeto, ¿sí?, en el acto sexual, el uno hacia el otro, ¿sí?, en todo. Y último consejo, y esto es para los que no se han casado y están jóvenes: cuídalo, guárdalo. Es increíble cuando se lo entregas, ¿verdad?, a esa persona a la que vas a amar por el resto de tus vidas. Cuídalo. Y si tal vez dices, chin, es que yo ya no lo cuidé, tranquilo, tranquila. Dios hoy puede restituir, hoy puede sanar. Solo la gracia y la misericordia de Dios pueden transformar nuestras vidas. Dios está más que dispuesto a redimir nuestro pasado y presente en cuanto a la sexualidad, para darnos un futuro brillante, libre de la vergüenza del pecado sexual y libres para experimentar plena satisfacción. Sí. Así que yo quiero que ahí en tu lugar juntos podamos orar y le entreguemos nuestra sexualidad a Dios. Señor, aquí estamos. Cierra ahí tus ojos. Si estás casado, casada o no, divorciado o no, si estás soltero, entrégale tu sexualidad a Dios. Dile, aquí está, Dios, es tuya. Ayúdame a guardarla, a tener santidad, a cubrir y a proteger, Dios. Yo pido, amado Espíritu Santo, que hoy tú sanes cada corazón herido, Señor, que ha sido afectado por alguna violencia, alguna indiferencia, alguna obligación, algún adulterio. Dios, yo pido que hoy tú puedas sanar. Sana los corazones hoy. Sana nuestros corazones, amado Espíritu. Ahí en tu lugar, si hay alguna herida, dile a Dios, entrégasela, entrégasela. Si has sido tentado, dile a Dios, dame fuerzas, amado Jesús, para soportar la prueba y aferrarme, Dios, a ti, para que un día cuando llegue al matrimonio pueda disfrutarlo como tú quieres, amado Dios. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, te entregamos lo que somos. Te entregamos nuestras vidas, Señor. A pesar de mi frialdad, a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres bueno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí?
vienes a mí. Gracias, Señor. Gracias porque en ti hay esperanza. Porque tú, Dios, no nos descalificas ni le quitas valor si hemos fallado. Al contrario, tú, Dios, nos das las herramientas para cuidar y proteger nuestra vida, nuestra sexualidad, amado. Gracias porque en ti hay esperanza. Porque tú, Señor, todo lo haces nuevo. Así que, Señor, yo pido que si hay alguien acá lastimado, entra hasta lo profundo, amado Espíritu, y con tu palabra de vida eterna, restaura, amado Dios. Gracias. Tal vez eso no te ha dejado avanzar en tu vida y te sientes que has fracasado. Sí, pero Dios te dice, no es el fin de todo. Sí, hay una vida por delante en la cual yo te quiero ayudar y quiero ayudarte en todas las áreas a guardarlo en santidad, a llevarlo de la mejor manera. Sí, en Dios hay esperanza, amén. Sí, hay esperanza. Sí. Es increíble ver cómo personas que... La otra vez estaba en una boda y con esto quiero terminar, perdónenme. Y mientras estaban dando los votos, ahí estaban dándose los votos. Y dije, qué palabras tan hermosas. Ahora déjeme decirle algo. Sabía el contexto de las dos personas. Y ella fue una mujer drogadicta que vivió mucho abuso sexual de sus padres, incluso de su suegro. Y luego estaba un hombre, sí, que también vivió, ¿verdad?, en la drogadicción, porque fue abusado y fue dejado, olvidado por sus padres. Increíble. Y en su juventud vivieron una vida sexual activa, desenfrenada. Pero cuando yo los vi juntos delante de Dios, diciendo, sí, Dios, tal vez en el pasado hubo heridas, fallamos, pero hoy te decimos, queremos guardarlo. Cuando yo vi esos dándose los votos, ahí dije, wow, qué increíble lo que Dios puede hacer. Amén. Qué increíble. Cuando el mundo los juzgaba y les decía, ¿verdad?, cuando había etiquetas en su vida, en su interior, que decía, fuiste abusada, no tienes que darle a ese hombre, ¿sí? Fuiste olvidado y viviste lo que quisiste en tu vida sexual. Pudo haber esas etiquetas, pero al mirarse a los ojos y decir, voy a estar contigo, ¿sí? Voy a entregarte todo lo que soy, porque Dios lo ha restituido, Dios me ha hecho nuevo, y así lo puede hacer Dios en nuestra vida. Amén, iglesia. Si póngase de pie solo unos segundos y vamos a cerrar. Y yo quiero que juntos podamos levantar nuestras manos al cielo, y quiero leerte unos versos para cerrar. Así, levanta las manos al cielo y dice así: el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas. Así es, Señor. Yo pido eso para nuestra iglesia, bendición en todo lo que hagamos, y llenará tus depósitos con granos. Provee, Señor, a cada familia, a cada persona aquí, Dios, provéele. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que Él te da. Amén, Dios. Bendice, trae bendición a cada uno de mis hermanos en este lugar. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre. Amén. ¿Por qué un aplauso a Jesús? Amén. Que pase bonita noche, que descanse y que tenga un buen inicio de semana. Y que podamos ver esto, ¿sí?, la bendición de Dios en nuestra vida diaria. Amén. Así que Dios le